Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Como todos los países alrededor del mundo, Guatemala ha experimentado cambios profundos en las últimas décadas. Pasamos de una economía eminentemente agrícola, rural y cerrada, a una más industrializada y abierta a los mercados internacionales. Transitamos de las dictaduras brutales a una democracia incipiente y en construcción. Pusimos fin a 36 años de guerra civil y empezamos una nueva era lejos de la influencia de la Guerra Fría. Todos estos procesos han sido reflejo de los cambios dramáticos que han acontecido a nivel mundial. La globalización hizo que la mayor parte de los países tuvieran que renunciar a las políticas proteccionistas, abriendo paso a la profundización del comercio internacional y al libre movimiento de capitales. Con la caída del Muro de Berlín y el desmoronamiento de la Unión Soviética, se puso fin a la Guerra Fría y los conflictos internos que se libraban en América Latina y otras partes del mundo dejaron de ser alimentados por las grandes potencias. Los vientos de democracia que se respiraban en su momento en la región latinoamericana también contribuyeron a que Guatemala iniciara su periodo democrático. Todos estos cambios propiciaron una reconfiguración en la forma en que se gobierna el país y la forma en que se relacionan los distintos sectores de la sociedad. Hoy vivimos en un país más abierto y tolerante, aunque los grados de conflictividad parecieran no menguar. Todavía no logramos superar del todo la desconfianza entre sectores que heredamos de la guerra civil. La profundización del uso de Internet y el acceso a medios de comunicación internacionales han influido en la cultura y en la cosmovisión de la población urbana del país. El contacto con nuevas culturas e ideas está propiciando una sociedad menos conservadora y menos apegada a los valores tradicionales. También ha favorecido la creación de una nueva generación más exigente en sus estándares de vida y en el ejercicio de sus libertades individuales. Además, el Internet ha permitido el surgimiento de diversos medios de comunicación virtuales. Ahora la información no solamente se propaga en cuestión de segundos, sino además cuenta con un amplio abanico de interpretaciones. En este sentido, somos una sociedad más diversa, con fuentes de información menos concentradas y totalmente abiertas a la interacción con los ciudadanos. Es importante que estemos conscientes que vivimos en un país muy distinto al que conoció la generación anterior. Comprender a profundidad la magnitud y el signo de estos cambios es fundamental para construir un modelo de desarrollo coherente, apegado al nuevo contexto que vive el país y capaz de superar los grandes rezagos que aún no logramos resolver. Bienvenidos a Dimensión. Hoy tenemos un tema diferente. Vamos a hablar de cómo está Guatemala hoy y la vamos a comparar cómo ha venido cambiando en los últimos años, en las últimas décadas. Vamos a hacer una revisión de su política, de su economía, la demografía, la religión, cómo hemos cambiado las personas y vamos a tratar de encontrar rasgos positivos dentro de todo lo que ha pasado en Guatemala. Para discutir sobre este tema tenemos con nosotros al licenciado Luis Felipe Valenzuela. Él es periodista, director de Emisoras Unidas y columnista de Publinews. El licenciado Álvaro Pop, él es analista político y presidente de organismo NALEV. El licenciado Roberto Ardón, director ejecutivo de CACIF, y el licenciado Renzo Rosal, politólogo, columnista de Prensa Libre y director de Incidencia Pública URL. Bienvenidos a Dimensión. Uno de los datos, para empezar con algo que no puede llamarse optimista de ninguna manera, es que en 1986 Guatemala tenía un índice de 19 muertos por 100.000 habitantes. Ahora estamos arriba de 34, 35 y se supone que hay un subregistro. Del 86, estábamos en guerra, ¿eh? Y además estábamos en guerra, que es bueno recordarlo y apuntarlo. Del 86 para acá, los niveles de pobreza se han mantenido arriba del 50%, ¿verdad? Básicamente. Los índices de desnutrición igual. La economía ha crecido en promedio 1.2%, crecimiento neto quitando el crecimiento de la población. En la religión han cambiado rasgos como por ejemplo que de un 26% de católicos en Guatemala,
de evangélicos, ahora están llegando al 47, 48%. Y el resto pues católicos y algunos pues que andarán por su propio camino. En fin, somos ahora un país básicamente urbano, ya el 51% estamos en el área urbana, solo el 49%, perdón, ya el 49% en el área rural, que eso también había venido bajando y ahora pues ha cambiado. Somos cada vez un país más urbano. En fin, todos estos temas en un país que no encuentra las soluciones que necesita, que la economía no crece, que las instituciones no funcionan como se debe, de alguna forma nos van metiendo en un lío. Hablemos un poco de estas décadas, Luis Felipe, y cómo ha cambiado Guatemala. Bueno, yo empiezo por algo que es, digamos, fundamental para mí, y debo ser honesto que aquí estoy hablando desde el punto de vista muy capitalino, pero creo que si uno va a visitar y va a experimentar lo que se enfrenta en el interior del país, habrá muchos lugares donde es similar lo que yo voy a decir como percepción. Ser dueños de la calle, por ejemplo. Durante la dictadura militar, cuando estábamos en el conflicto armado, en la capital podíamos caminar en la calle sin mayor temor a que nos asaltaran y nos atacaran por cualquier lugar. Ahora la situación ha cambiado, tenemos democracia, un proceso, digamos, 20 años consistente en cuanto a lo electoral, pero nos da pavor salir a la calle. Eso es un cambio para mí fundamental, ser dueño o no dueño de la calle. Y creo que en ese sentido, si nos vamos dando cuenta, la tecnología, que también evidentemente ha hecho una irrupción a veces mucho más rápida de lo que podemos nosotros asimilar, nos ha enseñado que en realidad Guatemala, como cualquier país, no se ha adaptado tan rápidamente a los cambios como debió. Y ustedes se dan cuenta de que cambiaron cosas como, por ejemplo, de que antes era muy claro que el padre le enseñaba al hijo. Ahora es el hijo el que le enseña al padre y se ríe de que uno no pueda manejar un celular como ellos. Entonces hay cambios que para mí son fundamentales en cuanto a pesimismo, porque al no ser dueños de la calle también no somos dueños de muchas cosas y tenemos una clase política, sin que hayamos tenido una super clase política antes, pues teníamos un liderazgo mucho más consistente y sobre todo de mucha más calidad que ahora. Y eso es un cambio que a mí personalmente me preocupa. Sí. Álvaro, la participación indígena, por ejemplo, ha venido subiendo de una manera importante. Para algunos de los temas y de la problemática que manejan ha sido importante, seria, a mucho nivel. Tu misma presencia en los medios y participación en la vida cívica de Guatemala ha sido un punto de referencia a través de los años. ¿Cómo ves esa dinámica? También hay otros grupos que de alguna forma son manipulados y con mucha carga ideológica. ¿Cómo ves esa dinámica en el país en los últimos años y hacia dónde va? Bueno, yo quería, antes de responder o intentar responder tu pregunta, quería hacer un comentario a los datos que hiciste. A mí me parece que una de las primeras cosas que tenemos que reconocer es que no tenemos datos confiables. Es decir, ni siquiera nos animamos a hacer el censo. Y los censos anteriores y las encuestas que hemos desarrollado tienen el problema de que no tienen toda la confiabilidad científica que deberían de tener. Las características de país nos llevan a no confiar en los datos. Son aproximaciones. Son aproximaciones, muy aproximaciones. Ya después de 10 años no tener un censo, el país demuestra que tiene un problema. ¿Cómo tomar decisiones sin datos? No podemos tomar decisiones, digamos, confiables, no podemos ver al país con cierta certeza. Con respecto a la participación indígena, yo diría que hay que verlo de varias maneras. Y la primera cosa que hay que decir es que no podemos, y lo diría con mucha intención, en la calificación, descalificación de qué es ideológico o no, porque en realidad todo es ideológico. Estamos aquí con una posición ideológica. Todos tenemos una posición ideológica. Quien no la tiene no existe, pues hace cosas pero no existe. Entonces a mí me parece que el mundo indígena, más bien, igual el tema de la manipulación, hay una discusión sobre el tema de quién manipula a quién en nuestras posiciones y en los debates políticos. Y ahí yo respeto y aprecio muchísimo la participación amplia, honesta, de todos los sectores, incluyendo el mundo indígena, que en este caso la mitad de la población tiene diversas posiciones. Y entonces estas posiciones yo creo que se han ahondado en algunos casos y han entrado en contacto con otras expresiones nacionales, internacionales y demás. Y finalmente yo creo que en ese sentido, más bien lo que estamos viendo en el tema indígena es una apropiación con mayor fuerza de ciertos temas. Entonces vemos temas diversos, desde el tema de tierras,
el tema de la educación superior, tenemos más estudiantes en educación superior, tenemos más pequeños empresarios locales, por ejemplo, tenemos otras lógicas en mucho del mundo rural. La migración hacia Estados Unidos es determinante en términos del efectivo que se juega en el país. Digamos, ahí hay variedad. No, con tu experiencia sería bueno que complementemos un poco. Planteé la premisa de la pregunta en forma equivocada. Cuando yo hablo de ideologización, hay un análisis que indica que somos una sociedad en general muy ideologizada desde la perspectiva, digamos, el lado oscuro de la ideología, que nos provoca mucha confrontación, mucho conflicto, separación, desunión, falta de posibilidad de ponernos de acuerdo. Y obviamente el sector indígena se vuelve objetivo de intereses y de fuerzas que quieren instrumentalizarlos de alguna manera, como sucede con el resto de sectores de la sociedad, pero claro, buscan a un sector que de alguna forma se vea un poco más frágil para aprovecharse. Pero esa es la lógica del mundo, Dionisio. Sí. O sea, si lo analizamos globalmente, los grandes quieren manejar ciertas influencias con los pequeños. Así que me parece que el debate no va necesariamente hacia quién manipula a quién, sino ver la realidad del país en términos concretos. Y la realidad del país en términos concretos es que hay varios datos fundamentales, que además son globales y están en la discusión económica mundial, incluso con el nuevo libro que está generando toda una discusión sobre el tema del capitalismo y demás, y es el tema de la democracia en términos de participación política y en términos de desigualdad. Y lo que tenemos en Guatemala es una cada vez más creciente desigualdad. La gran pregunta que me parece que las élites tenemos, porque tenemos que ser honestos en quienes juegan, tenemos que contestarnos y enfrentar cómo la superamos. Sí, ese es el reto. Vamos a publicidad y volvemos en un momento para seguir con Dimensión, nuestro tema de hoy, Guatemala a través de las décadas. Bienvenidos, estamos en Dimensión. Nuestro tema de hoy es un análisis sobre Guatemala y cómo ha venido cambiando en los últimos años. Licenciado Ardón, con lo que mencionaba el licenciado Popa hace unos momentos, que básicamente es el tema central de qué país hemos construido en los últimos años. Un referente puede ser desde la apertura democrática. De alguna forma, pues sí hemos sido capaces de acumular una serie de disfunciones y de saldos negativos que nos están dando muchos problemas. En el presente, cuesta encontrar las razones por las que podemos estar muy optimistas sobre el futuro, y lo que vemos es un inventario muy grande de problemas muy fuertes, muy pesados, a los que no encontramos solución, desde los problemas sociales, problemas de desigualdad, de falta de crecimiento económico, una institucionalidad democrática muy débil, un sistema político que no opera, élites bastante distraídas, y en fin, digamos, esta ecuación lo que nos indica es que hay un país que tiene tendencias sobre las que se pueden hacer escenarios de futuro complejos. Sí, sin duda alguna, esto es en gran medida consecuencia de un conflicto que hemos heredado generaciones, un conflicto intergeneracional, Dionisio, el más largo del continente americano, con la excepción del caso de Colombia. Eso produjo en gran medida una fractura social que hoy todavía estamos pagando, una sociedad violenta, con armas en la mano, una sociedad con prejuicios ideológicos, como se mencionaba previo, y yo diría que en general, digamos, una cultura de abatimiento del Estado, o un Estado haciendo o cumpliendo otros roles. Así que yo creo que todo lo que usted ha mencionado tiene en gran medida, digamos, es en gran medida consecuencia de ese proceso que nosotros hemos llamado conflicto armado. Ahora, yo quisiera, como estamos comparando décadas, a mí me gustaría utilizar una analogía. A mí me gusta siempre mencionar la comparación entre una fotografía y un espejo. Cuando uno se mira en una fotografía de hace 20 años y se compara, obviamente uno está más delgado, con menos canas, pero uno en el espejo se ha visto todos los días y uno no ha notado nunca ese cambio. Pero está sucediendo el cambio. La persona que se tomó la foto hace 20 años hoy es la misma, que se ha visto todos los días. ¿Por qué pongo esta comparación? Porque muchas veces perdemos de vista cuáles son, primero, los grandes episodios que han producido los cambios en la sociedad.
que creo que es perfectamente posible determinarlos, y yo voy a poner un ejemplo ahora. Y dos, procesos de cambio que por su gradualidad no llegamos a entenderlos o a comprenderlos, y de repente damos la vista atrás y vemos un país que ya no es el país en el que crecimos. Y sin embargo está cambiando todos los días frente a nuestros propios ojos. Esas son las dos reflexiones que yo quería hacer con esta analogía. Ahora, como estamos comparando, yo sí pienso que, y quiero proponer al debate, un episodio con fecha concreta en donde se produce un cambio para siempre de nuestra sociedad. Esto es el 4 de febrero de 1976, el terremoto. Creo que a partir del terremoto empiezan a producirse una serie de dinámicas políticas, porque si nosotros analizamos el comportamiento del conflicto, tiene un agravamiento a partir de las consecuencias producidas por el terremoto. Demografía, que usted mencionaba al comienzo del programa, la migración de las personas que perdieron sus casas, que buscan en las ciudades o en los centros urbanos servicios sociales. El rompimiento de la estructura social de la persona que tiene que emigrar a una ciudad donde no lo conoce nadie y que tiene que buscar nuevas redes de identidad y de solidaridad, es lo que produce, entre otras cosas, el cambio religioso, que también se mencionaba. Ahí hay un cambio muy importante de señal. Y ya no digamos la infraestructura productiva, el surgimiento de modalidades económicas como el cooperativismo, como los productos no tradicionales del país, empiezan a producirse a partir de las realidades diferentes que produce un país en destrucción y en reconstrucción. Entonces yo quisiera mencionar esto porque rara vez tenemos la ocasión de poder situar un evento, digamos, muy desastroso por el lado del drama humano, pero con consecuencias de largo plazo para la sociedad, algunas buenas y otras malas, como puede ser el terremoto. Claro. Y el problema es que no fuimos capaces de aprovechar ese momento positivo que provocó, el lado positivo del terremoto, que unió a la sociedad, que generó mucha creatividad y surgieron una serie de iniciativas y soluciones que si las hubiéramos potencializado, pues estaríamos hablando de otro escenario hoy tal vez. Heridos, pero no de muerte. Exactamente. Nos quedamos al menos con vida y con fuerza para luchar. ¿Qué papel? Yo sí pienso que el terremoto también empezó a marcar los últimos respiros de ese sistema político-militar que mencionaba Felipe. Y eso al final deriva en un cambio político que pues todos aspiramos a vivir en democracia y que es el resultado al final de ese proceso. Así que yo no lo vería todo necesariamente desde el punto de vista oscuro de estos procesos que han ocurrido. Sí. Y si me permite un momento, yo solo quisiera proponer para el debate también otro hecho que me parece fundamental, que da un antes y un después, que es la migración de los guatemaltecos hacia Estados Unidos, claro, que cambia definitivamente el mapa económico del país y también la cara en general de la sociedad. Sí, sí. Licenciado Rosal, otro momento histórico también, como lo fue el terremoto, fue la apertura democrática, donde se inicia, digamos, en la etapa contemporánea, la posibilidad de participar en procesos electorales y que gane el que más votos saca. ¿Cómo ha funcionado la sociedad civil a través de estos años? ¿Cuál ha sido su dinámica y su evolución? Creo que lo que puedo ver es que y no solamente en Guatemala, sino en otros contextos latinoamericanos, en otras regiones, la ciudadanía o las formas de expresión ciudadana no necesariamente vamos al ritmo de las circunstancias, digamos. Entonces, mientras que evidentemente este país, por diferentes hitos, momentos, algunos provocados y otros como el terremoto, que no estaba obviamente diseñado así, han caminado a cierto y han pretendido, digamos, jalar inclusive a instrumentos, mecanismos de sociedad civil. En la práctica, los mecanismos no hemos dado suficientemente la talla. Nos hemos quedado como ralentizados, ¿verdad? Hemos básicamente, hasta el día de hoy, tratar de responder, y digo tratar, de responder a coyunturas. Y no son las coyunturas, digamos, o la acumulación de coyunturas las que han hecho a lo largo de la humanidad los grandes cambios sociales. O sea, los grandes cambios sociales y políticos y económicos son dados por fenómenos de una naturaleza, de una magnitud mayor. Entonces nosotros seguimos, digamos, patinando o estando en una situación mucho más casi que folclórica, local. Y es eso lo que creo que ha impedido el aprovechar los cambios en positivo, que ha mencionado Roberto bien y que yo quisiera adicionar un par de esos elementos positivos, pero no lo hemos aprovechado para que realmente hoy, como ciudadanía, podamos decir, hemos cambiado, sí, pero hemos cambiado para bien, hemos cambiado en positivo, y que el saldo sea ahora
digamos, de signo positivo, pero en la práctica está siendo más de signo negativo. Es ese encuentro entre las muchas o las variadas oportunidades que hemos tenido de dar saltos cualitativos, pero que no hemos aprovechado. Y voy a referirme al tema del cambio de identidades, a estas nociones también de avances en materia cultural, simbólica, que me parece que el país ha dado y ha dado mucho para bien. El tema es que hoy queremos meter esa variedad de colores del Pantone, que son cada vez más, digamos, muchísimo más variados que lo que eran hace 20, 30 años, 2, 3 décadas, los queremos meter en ciertos moldes. Y esos moldes ya no dan y no van a dar. Entonces, querer forzar en ciertos modelos, en ciertos determinismos en donde ya las circunstancias, las identidades, los actores. Creo yo que la pregunta que hace Dionisio es muy importante porque vale la pena también hablar de cambio político. Y es esa dinámica de cambio político la que no hemos dado, el salto, aprovechar la transición. Ya vamos a conmemorar, digamos, el tener el 29º aniversario de la Constitución Política de la República. Y eso, en términos más allá de lo puramente simbólico, debería de permitirnos hacer esta retrospectiva. Pero es en las dinámicas y en las motivaciones de la actuación política, en donde creo que tenemos el mayor nivel de rezago. Y a través de estos años pues han habido momentos y ciclos, ¿no? Hemos tenido épocas en las que se ha generado gran optimismo porque las cosas van bien, están sucediendo cosas que nos dan motivo para estar contentos, con esperanza, y de repente hemos tenido ciclos de caídas donde hay retrocesos. Sin embargo, en los últimos años, ¿qué ha pasado con la política en el país? ¿Qué ha pasado con la prensa, por ejemplo? Que son dos elementos de una nación que van muy de la mano. Bueno, la verdad es que la pregunta es muy amplia y quisiera, antes de contestar, referirme al tema que había yo propuesto para el debate, porque a mí me parece que es muy importante que analicemos ciertos números. Según datos del Banco de Guatemala, en 1994 entran divisas por 302 millones de dólares. Y ahora estamos hablando de 5,000 millones 20 años después. Solo por remesas. Solo por remesas. Entonces, en el caso particular de la prensa, esto es una experiencia personal que quiero compartir con ustedes. Las mejores champurradas que yo me he comido en mi vida me las comí en Providence, Rhode Island, en una panadería de un guatemalteco que se fue a trabajar allá y que realmente iba sin nada. Y yo recuerdo cuando era niño que se decía que en Guatemala no trabajábamos bien. Hasta llegué a escuchar muchas veces que los guatemaltecos somos haraganes. Eso es baja autoestima. Y cuando uno va a ver lo que han hecho los guatemaltecos, por ejemplo, en Estados Unidos, no solo ahí, pero digamos en Estados Unidos, en diferentes lugares, sumamente apreciados en muchos sitios. Electricistas guatemaltecos que, bueno, usted es guatemalteco, pase adelante, porque me ha hecho un gran trabajo. Entonces, creo francamente que cuando vemos la política, a mí me preocupa mucho, y ahí por supuesto la prensa va de la mano, que no seamos capaces de cumplir compromisos. Y al no cumplir compromisos, no generamos confianza. Al no generar confianza, evidentemente, las cosas no caminan al ritmo que debieran. Y, por ejemplo, firmamos unos acuerdos de paz que, al final de cuentas, no cumplimos. Firmamos, por ejemplo, Visión País, que tampoco cumplimos. Y ¿cuánto hemos firmado? Que no Educación. Visión Educación, por ejemplo. Entonces, a mí me preocupa mucho que no podamos ser capaces, y aquí me voy a referir a las élites, de darle seguimiento a los temas y a los procesos, porque si no llegamos a nada, entonces siempre estamos a la mitad del camino. La prensa, ¿qué le ha pasado? Bueno, yo creo que en la prensa sí yo veo optimismo, en el sentido de que ha mejorado mucho el nivel profesional. Cuando yo empezaba en los medios, estoy hablando exactamente de cuando se inicia la democracia, pues técnicamente uno estaba muy supeditado a la pauta. Ahora eso ha cambiado. No estoy diciendo que sea el Edén, pero evidentemente hoy día la independencia periodística ha ganado terreno. Y eso le sirve a la sociedad en la medida en que no nos creamos los periodistas el cuarto poder, sino que realmente seamos lo que debemos ser, que es el primer servicio. Y en todo caso, creo que en ese sentido tenemos que mejorar mucho, porque la clase política, que yo hace un par de minutos dije que me tiene muy decepcionado desde el punto de vista de liderazgo y de consistencia, tiene que ser vigilada. Pero no solo la clase política, en general la sociedad. Y creo que, como decía Arthur Miller, los medios son la posibilidad de que una sociedad se hable a sí misma. Entonces yo me pregunto, ¿cuánto hemos logrado en estos casi 30 años de democracia que esa sociedad se hable a sí misma por medio de los periódicos, de la radio, de la televisión, y que el debate tenga altura? No solamente llegar a un sitio a imponer mis ideas, a no oír al otro, sino solo a escucharme a mí mismo.
¿Cuánto hemos avanzado en eso? Yo creo que ahí está la pregunta. Sí. Vamos a publicidad y regresamos en un momento para seguir en dimensión con nuestro tema de hoy, que es Guatemala a través de las décadas. Bienvenidos, seguimos en Dimensión. Nuestro tema de hoy es Guatemala a través de las últimas décadas. Pues yo tomaría la palabra de Luis Felipe y nos encantaría escucharlos de cómo ven ustedes todas estas dinámicas, porque al final es una compleja ecuación, ¿no? La prensa, la política, la economía, los temas sociales, la demografía, la religión, la emigración, todos los elementos que van conformando la vida de una nación y en el caso nuestro, ¿qué ha avanzado más y qué ha avanzado menos? Yo tal vez retomando lo que mencionaba Luis Felipe, que me parece muy interesante, quisiera introducir a la discusión otro elemento que me parece que hoy es muy diferente a lo que era en la Guatemala de los 70s, y es la expresión de la juventud, Dionisio. Hoy tenemos una juventud con un juego completo y diferente de expectativas al que probablemente hubiéramos contado hace 20 o 30 años. Jóvenes que se están haciendo sentir, que se están organizando, que inciden en el consumo, que inciden en los medios de comunicación. Hoy un gran cambio de paradigma es que los medios de comunicación hace 20 años comunicaban en una sola dirección. Hoy es en dos vías. Es decir, la persona que está recibiendo la información también la comenta, la produce, la reproduce. Y eso es lo que ha hecho que los medios de comunicación también tengan que ser mucho más responsables. Y la juventud es la que ha utilizado tecnología, nuevas formas de organización, que lo que ha hecho en gran medida, y eso creo que nos ocupa a los que estamos acá, es cuestionar las estructuras verticales de las organizaciones. En una Guatemala acostumbrada a organizaciones muy verticales, hoy eso ya no va más. Hoy estamos horizontalizando, digamos, la participación y el poder en el país, porque la juventud se ha hecho presente. Es un factor muy importante. Inciden en música, inciden en la moda, inciden en la política. Vean ustedes las redes de participación de observatorios ciudadanos, cómo se han involucrado, con qué entusiasmo darle seguimiento a los temas de seguridad y justicia, que se han encontrado con grandes frustraciones, no me cabe la menor duda, pero se están haciendo escuchar. Y creo, si uno pone la vista en las organizaciones, cómo se ha transformado el propio CACIF, cómo se han transformado los medios de comunicación, los actores convencionales han tenido que modificarse a partir de este elemento que ha surgido y que es tan vital, que es la juventud. A mí me parece que, pensando en el ejemplo que daba Roberto de la fotografía y el espejo, estoy creyendo de que efectivamente vamos a encontrar siempre cambios en la vida humana, en las sociedades. Esa es la constante. Yo agregaría aquí que el tema no es solamente ver los cambios, sino ver efectivamente cómo esos cambios son estructurales o no. Y si uno ve dos modelos, el modelo económico y el modelo político, ¿qué tanto se mueven sus características, pero al final siguen siendo lo mismo? Por ejemplo, vamos a ver ejemplos, digamos, que creo que debemos de ver con mucho cuidado. El tema de la tierra. Hace 50 años tenemos crisis en el agro y no hemos sabido tratar el tema. Hace 100 igual, hace 200 igual. Hoy sigue siendo lo mismo, peor. Lo hemos manejado mal, sin visión de Estado, menos sin visión de nación. Entonces, si vemos el modelo económico, todavía los datos nos siguen diciendo en el Banco de Guatemala que la economía es que la mano de obra está en el agro. ¿Y cuánto hacemos como sociedad ahí para que realmente el desarrollo funcione? O sea, estamos manejados por un grupito o un grupote de huizaches que hacen lo que quieren en este país. O sea, si lo vemos como modelo económico, pero sí vemos cambios, digamos, hay nuevas inversiones, el tema minero, pero otra vez el tema minero se ensambla al tema de la economía basado en estos modos de tratamiento de la tierra y nos dejan exactamente igual que hace 200 años. Entonces, efectivamente hay cosas que cambian, pero hay esencias que continúan y ahí es en donde está la valentía, como dirían en algunas otras sociedades, de los liderazgos de hacer cambios que sean significativos. Si vamos al modelo político,
encontramos un modelo político en el cual lo peor que está sucediendo es la comodidad de la sociedad alrededor de una clase política que hace lo que quiere. En tema de préstamos, en temas de corrupción, en temas de partidos políticos que no son partidos políticos, sino calzoncillos que se quitan y se ponen. Es decir, cuando vemos los modelos, vemos problemas que me parece que son temas que tenemos que tomar en cuenta y que efectivamente hay cuestiones que sí han cambiado. El tema del celular y de la comunicación está haciendo una revolución absoluta en la sociedad, pero la pregunta que yo me hago es ¿cómo lo pagan los 16 millones de gentes que tienen, o cómo se pagan y se sostienen 16 millones de teléfonos en Guatemala? Hay más de 20 millones. Más de 20, y me quedé atrás. Pero no todos operativos, esa estadística también tiene... Claro, pero supongamos que 10. Sí. Supongamos que 10, ¿cómo paga la gente? Que además no es barato. El celular en Guatemala no es barato. Y si se te ocurre irte a El Salvador o a cualquier frontera, te cobran y te roban con guante blanco de la manera más descarada. Pero el tema, digamos, es que cómo esos cambios han cambiado también la vida de la sociedad. Y ahí es en donde me parece que hay cosas que se han mantenido y sí reconocer que efectivamente hay cosas que también se han cambiado. Escuchándolos a ustedes, tratando de hacer como jugar con figuras, ¿no? Se me ocurre que hemos estado tratando de forzar, mantener o reproducir pirámides. Es decir, donde la base de la pirámide, que me refiero a los múltiples protagonismos que comparto plenamente de los jóvenes, de las mujeres, de los pueblos indígenas, etcétera, de los migrantes, se ha extendido enormemente en las últimas décadas, las capacidades simbólicas y todo esto, pero también seguimos alimentando asimetrías, distancias, algunas que se han acortado, las distancias de orden tecnológico y demás, pero hay algunas otras de orden, digamos, más estructural, de pobreza, de marginación, que seguimos alimentando, e inclusive algunas incorporando, porque hace 4 décadas, digamos, no hablábamos necesariamente en este país que se estuvieran muriendo una buena cantidad de guatemaltecos de hambre. Ese descubrimiento de que en Guatemala hay hambruna termina siendo un descubrimiento contemporáneo de hace 10, 12 años más o menos. Y yo creo que el gran problema es cómo catalizamos ese juego de las ventajas, de las virtudes, de los elementos positivos versus las otras cosas que nos han servido como de lastre. ¿Cómo las catalizamos? ¿O por qué no la ponemos de otra forma? ¿Quién las cataliza? ¿Quién las puede convertir, digamos, meterlas en un cierto vehículo que permita dar saltos cualitativos como sociedad? Porque de lo contrario, lo que quedamos es otra vez en una situación en donde hacemos como un balance yin-yang, ¿verdad? Una especie de, hacemos el balance de los rasgos positivos, de los negativos, y cómo integramos, digamos, esas dos cuentas, cómo las metemos en un filtro que permita, bueno, cómo podemos reposicionarnos hacia adelante. Por ejemplo, a mí me llama la atención el tema de la mirada de los migrantes. Eso puede tener múltiples miradas. Una mirada positiva es el emprendedurismo, lo que generan fuera, lo que generan dentro, la capacidad de mover muchas economías hoy locales en este país, el tema de verlo solamente por los 5,000 millones de remesas de dólares que todos los años... Pero ese es el rastro, un rasgo, un rostro. Pero el rastro negativo es que nuestro principal rubro de exportación son personas. Y personas que se están yendo no por su gusto y su gana. Y que una vez que en Estados Unidos, en algún momento, a corto o mediano plazo, se pueda aprobar una reforma migratoria, se cierra el chorro. Se cierra el chorro en muchas otras cosas. Y ahí perdemos también como sociedad. Entonces, a mí lo que me preocupa muchísimo es estas evaluaciones, digamos, o balances, como lo que ha fallado en buena medida, como bien mencionaba Álvaro, es la capacidad de las élites. Las élites de poder traducir y tratar de hacer, digamos, de toda esta como catarsis colectiva que uno puede hacer, cómo hacemos en procesamiento de modelos políticos. Porque el gran problema acá es que en materia de pensamiento político, de modelos políticos, ahí sí estamos, digamos, ahí sí estamos en retroceso. Sí. Regresando al ejemplo del espejo que ponía don Roberto Ardón, hay otro dato que puede ayudarnos a ver cómo se ven las cosas y cómo son realmente. En 1985, cuando se da la apertura democrática, hubo una participación de más del 69% del padrón electoral en aquel proceso electoral. Es más o menos el mismo dato que se dio en el proceso electoral pasado, pero sin embargo son muy distintos. La participación del 85, la gente tuvo que empadronarse por decisión propia, fue una participación auténtica con mucho más ánimo cívico por el momento que vivía Guatemala. La participación de un 69% del padrón del proceso electoral pasado, toda la manipulación de todo tipo, ¿no?, que se dio, de los que van a la fuerza, los que van comprados, los que van, en fin, acarreados,
toda esta distorsión que hemos venido construyendo en Guatemala, donde hay que tener cuidado, como ya se ha mencionado. Las cosas no son como parecen. Tenemos muchos problemas que son serios, profundos, estructurales, que nos pueden dar muchos problemas en el futuro. Hay un ejemplo que a mí me asustó muchísimo en el proceso electoral pasado, y es que como alguien dueño de una propiedad muy grande de tierra, lo que hizo fue precisamente amenazar a todas las comunidades circunvecinas, porque los caminos pasaban precisamente en esa propiedad, que si no ganaba, cerraba todos los caminos. Solo esta, no hizo campaña, solo esta amenaza hizo que las propias comunidades se movilizaran en favor de convencimientos mutuos para que efectivamente votaran y ganara. El tema no era vayan a votar y miren qué hacen o me financian la campaña. No, si no gano, se cierran los caminos. Entonces, esas lógicas de una democracia perversa, nos hemos costo de las campañas. El costo de las campañas es espectacular. Si me permiten un momento, imagínense ustedes, para mí es un escándalo, no para mucha gente, pero para mí es un escándalo que se roben la salida y que sea parte ya del sistema. Porque resulta que las personas que están aspirando... Las campañas anticipadas. Las campañas anticipadas. Sí. Pero voy al punto. Resulta que las personas que están buscando, los políticos que están buscando los puestos de elección popular para supuestamente hacer cumplir la ley, la incumplen de manera descarada. O sea, y lo hacen todo el tiempo. Desparpajo. O sea, no hay ningún tipo de rubor por hacerlo. Es más, este último momento en el que el Tribunal Supremo Electoral, antes de cumplir 2 meses, pues fija un ultimátum, y recuerdo palabras de Renzo Rosal, que dijo, el tribunal tiene que someter la mesa. Son palabras suyas, no las puede negar. No, bueno, en este caso yo me pongo a pensar y digo, lo someto a que ustedes lo evalúen. Resulta que al día siguiente de que comunican esta resolución, hay mucha gente que dice no van a ninguna parte, no van a respetarlo. Y a los 2 días ya empieza la respuesta de los partidos políticos inventando ya una especie de fraude de ley para tratar de irse por algún otro lado para continuar con la campaña anticipada. Eso realmente a mí me parece un escándalo. No sé si a ustedes. ¿De dónde viene el dinero? Yo me pregunto todo el tiempo, ¿de dónde viene el dinero? Es importantísimo que ha ocurrido en el sistema político. 100 millones de dólares por lo menos vale una campaña presidencial. ¿Dónde los consiguen? Bueno, ¿y qué dijo George Quiteño en una reciente declaración en el juicio que se sigue contra 2 militares, Salam Sánchez y Napoleón Rojas? Dijo, yo no llegué a la presidencia del Crédito Hipotecario Nacional porque tuviera aptitudes para hacerlo, en realidad no las tenía, fue porque financié una campaña. O sea, lo dice en una declaración frente a un tribunal. O sea, eso me parece escandaloso también, todos lo sabemos, pues, pero eso tiene que terminarse. Y eso es muy peligroso para el presente y el futuro del país, sin duda alguna. Vamos a publicidad y regresamos en un momento para seguir en Dimensión con nuestro tema de hoy, Guatemala a través de las décadas. Bienvenidos, seguimos en Dimensión, nuestro tema Guatemala a través de los últimos 30 años. Estábamos hablando hace un momento de cómo ha cambiado uno de los temas importantes para la vida de una nación, que es los procesos electorales, las campañas electorales. Y nos recordábamos hace 10, 15, 20 años cuánto costaba una campaña, un proceso electoral, y nos damos cuenta ahora lo que cuestan, que realmente da escalofríos. La cantidad de recursos que se gastan en un país pobre y con tantos problemas. Entonces, ¿cómo se lee ese problema y cómo no podemos ver con claridad que este tipo de esquema nos lleva al precipicio? Es insostenible. Quisiera colocar el tema de los actores y los intereses. Es decir, el financiamiento es un rasgo, es una consecuencia. Lo que hay que preguntarse es de las procedencias, ¿verdad? Los orígenes de esos recursos, que son actores, que eso no lo teníamos antes. Es decir, se ha diversificado la cantidad de actores que pululan en la política y que han pasado cada vez a dominar la política local, la política nacional y llegaron para quedarse. Es decir, ahora cómo lograr, digamos, una especie de cohabitación entre los actores tradicionales que están hoy cada vez más contra las cuerdas, que existen y que tienen una porción del poder, pero que están amenazados, digamos, versus otros actores, entre comillas, emergentes, que no solamente llegan, se instalan, sino también proveen de recursos
Y no solo de recursos, sino también de nuevas formas de ver la política. La política ahora se ve, digamos, de ángulos como prismas, ¿verdad? Antes se miraba en una relación más, digamos, aparentemente como más simple. Y lo digo, por ejemplo, a través de la actuación en el Congreso de la República. Hoy, inclusive en años de Guerra Fría, digamos, de conflicto armado interno, el tipo de legisladores que teníamos en el país, a pesar de que las opciones eran muy reducidas, era un tipo de legislador, digamos, con mayor escuela, con mayor recorrido. Hoy por hoy, en un mundo... Sí, pues más o menos, ¿verdad? Cualitativamente distinta a la de ahora. Hoy, a pesar de apertura democrática y a pesar de muchas cuestiones de muchas otras fuerzas políticas, lo encontramos en un deterioro creciente de los que están haciendo la política en este país. Entonces yo creo que esos son cambios muchísimo más complejos. Yo quisiera aportar, escuchando el ejemplo de Álvaro, sí debo decir que ese no es un ejemplo reciente, Álvaro. La mala práctica en la política ha existido siempre. O sea, es una línea de continuidad. Ejemplos terribles se pueden citar desde el modelo previo al golpe de Estado del 82 hasta muy reciente. Pero sí han habido algunas cosas que han ido cambiando, y retomando el tema del financiamiento, yo quiero llamar la atención sobre dos cosas. La primera es la corrupción como elemento de financiamiento en la campaña. Lo que uno escuchaba de la corrupción era que era simplemente el acto de embolsarse la plata para un beneficio personal. Pero eso ha cambiado. Hoy la corrupción es un recurso que regresa a la política, que invierte en la política. O se roban el doble. Bueno, pero al final la va parte de vuelta que va a la bolsa y el efecto y que cohesiona práctico será, claro. Y si agregamos a mejor. eso los negocios vinculados a la obra pública, sucede exactamente igual. O la contratación, digamos, o compras públicas, que no es simplemente para el beneficio o utilidad personal de quien lo roba, sino para retornarlo a la política. Y eso sí creo que ha habido un cambio muy sustantivo entre lo que veíamos hace 30 años, de los sinvergüenzas de la época a los sinvergüenzas actuales. Ahora, yo quisiera introducir otro elemento adicional a la discusión, porque creo que no se ha medido suficiente lo que yo llamaría la revolución de las clases medias en nuestro país, que no necesariamente tiene connotaciones negativas. Hay un proceso, digamos, de visibilización de un gran segmento de población, por ejemplo, en las capas profesionales. Lo que uno ve que ocurre en los gremios profesionales y en el colegio al que yo pertenezco, el Colegio de Abogados, que era un colegio, digamos, histórico, donde uno miraba personajes muy ilustrados. Hoy hay 20,000 abogados en el país, con un nivel de organización muy diferente al que existía hace 20 años, llevando profesionales de una formación diferente a puestos públicos. Y con campañas internas, perdón que te interrumpo, sí, terribles. Y también muy caras. Y luego a esto, si le agregamos este ingrediente y lo ponemos en términos del poder local, también vemos que, por ejemplo, hoy los diputados distritales son un factor de poder enorme en los partidos, que no lo eran hace 30 años. Hoy el diputado distrital en su localidad es el dueño de la ficha. Y él lleva a su propio grupo de personas, a su tribu, ¿verdad? Como se dice mucho en el lenguaje de la política, como lo decía Mosca, el intelectual italiano, ¿verdad? Su red de relaciones, y las lleva a la política. Que antes eso no ocurría o no era tan visible porque habían élites muy diferentes, formadas, digamos, en espacios diferentes, que ejercían labores de conducción y dirección política. Cuando se habló de suprimir el listado nacional en Guatemala, hubo un debate sobre suprimir el listado nacional. Los políticos de la época, que hoy todavía están vigentes, decían no lo quiten, porque esa era la posibilidad que el partido tenía de poner a su crema innata dentro de los puestos de elección popular. Y más aún ahora que los diputados distritales cada vez ejercen más poder. Sí. Creo que es un elemento que no debe perderse de vista. Bueno, la verdad es que a mí me gustaría aportar algo que no se ha mencionado, de esos cambios que ha sufrido Guatemala y el mundo en general. Vámonos al aspecto medioambiental. Hace poco, conversando con un experto de Yarna, Raúl Mas, él me contaba de un dato verdaderamente, para mí, espeluznante. Se pierden 19 campos de fútbol en promedio por hora en Guatemala, de bosque. ¿Y Guatemala? ¿Qué quiere decir Guatemala? Lugar de árboles. ¿Será que vamos a ser un lugar de árboles dentro de 20 años? O sea, es cuando uno revisa, por ejemplo, el Petén, o uno sobrevuela el Petén, dan ganas de llorar de ver esos lugares donde, según se dice, se hace el cuidado del ganado con helicópteros.
Tal vez puede parecer exagerado, pero no lo es. Y mi pregunta aquí plantea directamente sobre el tema del Estado. ¿Cuánta atención se le presta al norteño y gran departamento del Petén, donde hay patrimonio cultural, patrimonio natural de primera línea, no solo para Guatemala, sino para el mundo? Pues no es mucho en realidad. ¿Y por qué? Porque, entre otras cosas, no hay muchos votos ahí. Entonces yo me pongo a pensar y digo, ¿cuánto hemos prestado atención al tema medioambiental en un país en el que tanto de su economía depende de lo natural? Entonces me pregunto y lo planteo y lo pongo a rebotar en la mesa. Nosotros estamos realmente como élites, pensando, como políticos, pensando, como periodistas, pensando en 20 años plazo, o estamos pensando en 2 semanas plazo. La verdad es que yo no veo que aquí haya políticos que planteen que se la... pensando. O no estamos pensando. Pero yo no veo aquí políticos que estén realmente apostando y poniendo su capital político en riesgo por hacer cosas de largo plazo. Yo no lo veo. Satisfacer lo que se quiere hoy. No hay mañana. Pero agregando y aceptando la provocación, yo diría que el país se plantea en un debate electoral con los partidos políticos un plan para el futuro. Y dice, mi prioridad va a ser A, B y C. Y lo hacen, y lo plantean en la campaña electoral, pero luego jamás lo cumplen. Si vamos a ejemplos recientes, por ejemplo, tenía sus prioridades en el debate electoral. Y uno se pregunta, ¿son las prioridades en términos de inversión, de acción política, de manejo y de desgaste de la acción política? Definitivamente no. ¿Se refleja en el presupuesto, por ejemplo? O se refleja en el presupuesto, y no. Entonces, por ejemplo, y lo voy a poner otra vez como una provocación, pero este Ejecutivo está dispuesto a tener un desgaste detrás de la inversión minera, por ejemplo, y no en términos de esa cultura verde, por llamarle de alguna manera, que no se tiene y que no era su prioridad, solo manejándolo en términos de prioridad. El desgaste político en donde se quiere apostar. El asunto del préstamo. Ahora, una carretera a El Salvador, excelente. Pero yo me pregunto, ¿por qué no invertir en lo verde? ¿Por qué no hacer un préstamo para seguridad alimentaria? Porque el tema de hambre cero necesita plata. ¿Por qué no meterle $200 millones a eso? Nos queda un minuto. Creo que ahí el riesgo de esta discusión interesante es que queremos de pronto forzar que los conductores o los nuevos conductores sean básicamente el reciclaje de los anteriores. Yo creo que ahí hay un proceso que quedará para el debate, para otros programas seguramente, de cómo poder realmente generar nuevos conductores de este modelo. Porque a lo contrario, lo que estamos haciendo es nada más meterle más ingredientes a una olla de presión que ya sabemos de qué está hecha, ya sabemos la cantidad de fuego que le estamos colocando y que lo que estamos generando en la práctica es que este conjunto de tensiones se nos vayan de control. Evidentemente se nos está yendo de control. Yo creo que eso es, digamos, un poco como mi reflexión final. Ya. Bueno, pues muchas gracias. La verdad que nos han dejado con más inquietudes que soluciones, porque obviamente así está el país, ¿verdad? No da para mucho más. Y yo creo que la reflexión que podemos hacer para terminar es que a través de la historia la raza humana ha demostrado ser muy resiliente, o sea, aguantamos a pesar de tantas cosas. Y en un caso como Guatemala, que tiene una gente maravillosa, fuerte, con un ánimo y un entusiasmo por luchar y por vivir, pues esperamos que suceda lo mismo, ¿no? Y lo que sí es evidente es que tendremos que pasar por procesos de aprendizajes muy duros, muy fuertes, porque sin duda alguna hemos dejado que el país se nos vaya de las manos de una manera muy fuerte. Hemos acumulado un saldo negativo importante que nos están dando muchos problemas. Tenemos grandes oportunidades, cosas muy positivas que tenemos de alguna forma que maximizarlas, aprovecharlas mejor e ir logrando acuerdos como sociedad, como nación. Eso es para fundamental, yo creo. Encontrar caminos de solución, de esperanza, de ánimo. Y si me permite, Dionisio, uno puede estar en un laberinto oscuro, terrible, pero si ve una luz en algún sitio, tiene esperanza y camina. Yo creo que eso nos falta en Guatemala. Sin duda alguna. Volvemos con ustedes la próxima semana. Gracias por habernos acompañado una vez más. Los dejamos ahora con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos en Facebook: ¿qué cambios económicos, políticos o sociales importantes cree que ha tenido Guatemala en las últimas décadas? Ruta Bea comentó: el terremoto dejó secuelas que aún están latentes en algunos ciudadanos y los desastres naturales ocurridos hace muchos años y que aún persisten los daños. En lo social, para mí, lo mejor que hemos tenido es la visita de Juan Pablo II, lo inspirador que fue para la mayoría, independientemente de la religión que se profesa.
Anita Muñoz dijo: más presencia y protagonismo de la mujer, tanto en la política como a nivel social, mejoras en la educación, transición a la democracia, mejora en la alfabetización y la firma de la paz. Mario Arturo García Lima comentó: la firma de la paz, por ende el fin del conflicto armado interno. Una movilización masiva a áreas urbanas y también fuera de las fronteras, fruto del auge del fenómeno migratorio. Económicamente, considero que estamos migrando de una base en su mayoría agraria a ser un país proveedor de servicios. Hemos diversificado nuestra actividad económica.